Buen día, el tema de hoy a tratar es casos desafiantes de catarata, en este caso la catarata polar posterior. Para iniciar pues hay que definir que las cataratas polares posteriores son opacidades congénitas blancas y densas únicas que se encuentran en el polo posterior del cristalino. Estas pueden ser un problema tanto para los pacientes como tanto para el cirujano de cataratas, ya que a menudo se asocian con una cápsula posterior anormal en el sitio de esta opacidad. Las cataratas polares posteriores pueden ocurrir esporádicamente o heredar de manera autosómica dominante. Las cataratas polares posteriores autosómicas dominantes, pues estas van a ser genéticas. Estos tipos de catarata pues van a representar un desafío único para el cirujano de catarata, ya que su predisposición a la ruptura posterior de la cápsula, la pérdida vítrea y los fragmentos caídos de cristalino debido a una fuerte adherencia de la opacidad a la cápsula posterior débil o incompletamente formada. Las precauciones especiales y las modificaciones de la técnica quirúrgica durante la cirugía pueden disminuir el riesgo de que se presenten estas complicaciones que están asociadas a la ruptura posterior de la cápsula. En su presentación clínica pues se van a presentar estas cataratas polares posteriores de manera bilateral, pueden ser estacionarias o progresivas. La catarata polar posterior estacionaria pues se caracteriza por una opacidad de placa densa, blanca y disiforme ubicada en la cápsula posterior central. Esta va a estar rodeada de anillos concéntricos en un patrón como de ojo de toro. Esta opacidad tiene una proyección en forma de cono en la región subcapsular y la corteza posterior central. Esta rara vez es visualmente significativa. Pues en la imagen es unas imágenes de referencia de cómo se podrían ver estas cataratas. Las cataratas polares posteriores pues van a ser progresivas y se asocian con la expansión progresiva de las opacidades subcapsulares en lo que es la corteza posterior, que se extiende periféricamente hasta la periferia y desde la placa central, como podemos ver en la imagen, cómo se ve la catarata que ya va siendo progresiva. Estas cataratas progresivas se asocian con un deslumbramiento sintomático a medida que la opacidad periférica se agranda, y en general los síntomas más comunes asociados son el deslumbramiento en las condiciones de iluminación fotópica y dificultad de lectura. En la presentación, las vísperas de la opacidad de estas cataratas se puede clasificar en 3 categorías clínicas. El primer tipo tiene una cápsula posterior intacta que está en riesgo de dehiscencia. Y pues a pesar de la discapacidad de deslumbramiento, muchos pacientes tienen una excelente agudeza visual y la mayoría de los pacientes no van a experimentar una disminución de la agudeza visual hasta que ya se desarrolla la catarata más típica relacionada con la edad. El segundo tipo tiene un defecto de la cápsula posterior preexistente. Se puede detectar un defecto de cápsula preexistente en la biomicroscopía de lámpara de hendidura como un agujero de forma elíptica que generalmente está orientado verticalmente alrededor de la opacidad central del ojo de buey. También se pueden ver partículas de lente iridescente y pelado de cebolla de la placa central. Y pues en estas imágenes vamos a ver en la imagen A, es una imagen con una vista quirúrgica con un defecto de la cápsula posterior. Y como señalan las flechitas amarillas, pues se puede ver este defecto que está señalado alrededor. El tercer tipo pues tiene una dislocación espontánea de la lente a través del defecto capsular posterior y puede ser difícil distinguir una verdadera catarata posterior de una catarata subcapsular posterior focal y densa. Se han propuesto 2 sistemas para calificar la gravedad de la catarata polar posterior. Está lo que es la clasificación de Schroeder, que en el grado 1 pues es una pequeña opacidad sin ningún efecto en la calidad óptica de la parte transparente de la lente. En el grado 2 pues ya hay una obstrucción de 2/3 del reflejo rojo sin otro efecto. En el grado 3 hay una opacidad similar a un disco en la cápsula posterior rodeada
por un área de mayor distorsión óptica y pues solo una pupila dilatada muestra un reflejo rojo claro que rodea esta zona. Grado 4, pues la opacidad es totalmente oclusiva y no se obtiene un reflejo rojo claro por dilatación de la pupila. También está lo que es la clasificación de Zinc. El tipo 1, la opacidad polar posterior, está asociada con una catarata subcapsular posterior. En la tipo 2, pues la opacidad redonda u ovalada, claramente definida con un aspecto anilado, como una cebolla con o sin manchas grisáceas en el borde. El tipo 3, pues ya es la opacidad blanca redonda u ovalada, claramente definida con manchas blancas, densas en el borde y a menudo asociadas con una cápsula posterior delgada o ausente. Y el tipo 4, que es una combinación de uno de los tres tipos anteriores con esclerosis nuclear. Entre los riesgos, pues puede haber una ruptura de la cápsula. Se ha informado que la incidencia de ruptura posterior de la cápsula durante la extirpación de esta catarata polar posterior es tan alta como el 36%. Sin embargo, pues con las precauciones y modificaciones adecuadas en la técnica quirúrgica que se van a discutir más adelante, las tasas más recientes de ruptura de la cápsula posterior se han disminuido hasta un 6 a 7%. Para los ojos con una cápsula aparentemente intacta, el aumento del tamaño de la opacidad posterior se ha asociado con un mayor riesgo de ruptura posterior de la cápsula. Además, pues el examen clínico, la tomografía de coherencia óptica se puede utilizar para identificar los ojos con mayor riesgo de ruptura de la cápsula posterior. La técnica quirúrgica, pues antes de la cirugía de catarata, se debe aconsejar a los pacientes sobre el mayor riesgo de ruptura de cápsula posterior, así como la pérdida vítrea y caída del núcleo. Como lo que son en las cataratas polar posterior, pues que son congénitas, la posibilidad de ambliopía se limita. Se encuentra lo que es la técnica intracapsular y pars plana. Está también lo que es en la facoemulsificación. En los ojos con la catarata posterior, pues se puede realizar de forma segura con modificaciones importantes en la técnica quirúrgica para poder mantener la integridad de la barrera entre los segmentos anterior y así como en los posterior, en el contexto de una cápsula posterior comprometida. Se debe de tener mucho cuidado durante todos los pasos de la cirugía para evitar grandes fluctuaciones de presión y turbulencias en la cámara anterior y así también poder minimizar la presión contra la cápsula posterior. La capsulorhexis debe estar bien centrada y ser ligeramente más pequeña que el diámetro de la óptica, con un tamaño óptico de aproximadamente 5 milímetros. Un tamaño de capsulorhéxico de menos de 4 milímetros puede dificultar el prolapso del núcleo en la cámara anterior. Y si es necesario, mientras que una capsulorhexis de más de 5 milímetros puede no proporcionar un soporte adecuado para la captura óptica de una lente intraocular fija y en caso de una ruptura de cápsula posterior. Se debe evitar la hidrodisección de corte cortical en pacientes con esta catarata polar posterior y la onda de líquido puede romper una cápsula posterior comprometida. La hidrodelineación puede ser útil para crear un cojín de epinúcleo para así proteger la cápsula posterior durante la extracción del núcleo. Con la técnica convencional para la hidrodelineación, la cánula se perfora en la periferia media de la lente y se inyecta líquido desde el exterior de la lente hacia el interior. Con esta técnica, pues puede existir el riesgo de que el líquido se inyecte inadvertidamente en el plano subcapsular, lo que conduce a una hidrodisección no deseada. Se describió una técnica para la hidrodisección utilizando pequeñas inyecciones de líquido en múltiples cuadrantes y evitando la extensión de la onda de fluido a través de la cápsula posterior. Sin embargo, pues dado el alto riesgo de ruptura hidráulica de la cápsula posterior, muchos expertos abogan por simplemente evitar el paso de la hidrodisección en su totalidad. Se recomienda incrustar profundamente la cánula en el núcleo y tener mucho cuidado de no inyectar antes de incrustar o después de retirar la cánula del núcleo
para así disminuir la probabilidad de hidrodisección inadvertida. Un riesgo adicional de hidrodisección es el estrés mecánico de la bolsa capsular al incrustar la cánula en un núcleo firme, y han sugerido una técnica de adentro hacia afuera para la hidrodelineación para así evitar tanto el riesgo de hidrodisección involuntaria como de estresar la cápsula. Y también se esculpe una zanja central utilizando la sonda de facoemulsificación con cuidado de no sacudir el ente mecánicamente. Y una cánula de ángulo recto montada en una jeringa de 12 cc llena de líquido se introduce a través de la incisión principal con la punta colocada adyacente a la pared de la zanja. La cánula se empuja hacia el material de la lente y el líquido se inyecta a través de la pared de la zanja, así delineando el núcleo desde el epinúcleo atravesando el líquido del revés, y esto se realiza en múltiples ondas desde el centro hasta la periferia. Un anillo de oro es un signo de delineación exitosa, y la ventaja de esta técnica pues es la reducción de la tensión en la cápsula y en las ónulas y la delineación precisa del núcleo central, así como del núcleo, y la reducción del riesgo de hidrodisección involuntaria. Se debe de evitar la rotación del núcleo, ya que puede provocar una rotura de la cápsula posterior, y después de tener éxito de delineación, el núcleo se puede aspirar dentro del cojín del epinúcleo que protege la cápsula posterior y así minimizando la interrupción de la corteza posterior. Las maniobras de agrietamiento bimanual deben realizarse con suavidad y precaución, ya que la tracción de la cápsula ya débil puede ser suficiente para romper la cápsula. Se debe inyectar viscoelástico cohesivo para reformar la cámara anterior antes de retirada de la sonda de facoemulsificación para así evitar el colapso repentino de la cámara anterior y el movimiento hacia adelante del gel vitrio que podría causar un defecto en la cápsula posterior para agrandarse repentinamente. Se han sugerido múltiples técnicas para la extirpación del epinúcleo y hay dos enfoques de 2 pasos que se sugieren. El primero, pues el epinúcleo en las horas del reloj frente a la incisión principal se retira de la cápsula con la sonda con cuidado para dejar intacta la corteza posterior central. El epinúcleo subincisional se separa de la cápsula mediante la cuidadosa hidrodisección, y el riesgo de dañar la cápsula posterior mediante la hidrodisección es ligeramente más seguro porque la bolsa capsular ya no está completamente ocupada, por lo que pues esta presión que se ejerce por la hidrodisección es menos posible para romper la cápsula posterior. Se inyecta un viscoelástico dispersivo entre el material restante de la lente y la cápsula para separar suavemente las dos estructuras, como se logra ver en la imagen, y pues la inyección de un viscoelástico dispersivo presuriza el segmento anterior y puede taponar cualquier defecto en la cápsula, manteniendo la cápsula y cualquier vitrio hacia atrás mientras empuja el material restante de la lente hacia adelante. Y pues este viscoelástico debe inyectarse de forma lenta y de manera prolongada, ya que todavía pues puede haber un riesgo de romper la cápsula posterior. Inmediatamente e independientemente de la técnica utilizada para separar el epinúcleo y la corteza de la cápsula, este material de lente restante debe aspirarse con la pieza de mano de riego-aspiración en un cuadrante de ajuste de bajo flujo y bajo vacío, dejando la placa posterior para el último. Como se ve en la imagen, pues es una demostración de lo que se acaba de explicar. La placa se puede pelar suavemente por aspiración o con viscoelastina. A menudo parece una tapa de alcantarilla y una placa fibrótica permanecerá en la cápsula posterior. Se ha descrito una técnica que utiliza un forceps cordon para pelar la placa de la cápsula posterior, y pues alternativamente se puede realizar una capsulorhexis, curvas posteriores para eliminar la placa posterior. Pero dado el alto riesgo de complicaciones al manipular la cápsula posterior ya anormal, se debe dejar atrás las placas posteriores adherentes y se debe de evitar el pulido de la cápsula posterior.
Y pues la segmentación del núcleo también elimina la necesidad de técnicas de corte mecánico que pueden poner estrés en la cápsula y en las zónulas, y el epinúcleo se aspira cuidadosamente en la cápsula y el resto de la cirugía se realiza con modificaciones que se discutieron anteriormente. Muchas gracias.